En su reunión más reciente, los jefes militares rusos dijeron públicamente que nadie descarta la posibilidad de grandes guerras en el escenario global actual. De forma peligrosa, se está presentando a Rusia como el principal enemigo de la OTAN, a China como el enemigo económico y político de Estados Unidos y a Argentina como uno de los principales enemigos del sistema actual del FMI. Ahora más que nunca, los países que tienen sus economías al servicio del Estado se enfrentan con el desafío de crear un sistema de crecimiento continuo en un mundo cuyas capacidades físicas no llegan a satisfacer las demandas de la población. La solución a este problema que se le presenta a naciones como Rusia, China, India, Argentina, Islandia, Brasil y Venezuela, entre otras, puede encontrar sus respuestas en el entendimiento y la aplicación de la ciencia de la economía física. Hoy analizaremos el caso de Rusia debido a que su actual presidente, Vladimir Putin, le comisionó a un grupo de economistas de la Academia de Ciencias Rusa la preparación de un documento que debe titularse sobre un conjunto de medidas para asegurar el desarrollo estable de Rusia bajo condiciones de inestabilidad global. El fundador de la economía física, Gottfried Leibniz, incidió en la economía rusa y trabajó con el zar Pedro el Grande, quien lo nombró su consejero privado. Leibniz estaba muy interesado en la apertura de las rutas asiáticas llevadas a cabo por Rusia y utilizó su conocimiento para desarrollar tecnologías en la industria rusa. La Academia de Ciencias rusa, por otro lado, siempre ha contado con integrantes en varias ramas de la ciencia, quienes se dedicaron a desarrollar conceptos cruciales para la economía física. Algunos de sus exponentes más importantes fueron el inventor de la tabla periódica de los elementos, Dmitri Mendeleev, y su seguidor, el académico Vernadsky, quien desde su estudio de la biogeoquímica desarrolló el concepto de los 3 estadios evolutivos del universo, la litosfera, la biosfera y la noósfera, siendo la noósfera el campo del dominio de la cognición humana. La profundización de los conceptos de Vernadsky fueron uno de los estudios cruciales del economista físico Lyndon LaRouche, actualmente el representante más importante del estudio de la economía física, quien ha incorporado sus propios descubrimientos a esta ciencia y la ha desarrollado y aplicado a casos de estudio actuales, como las economías asiáticas, europeas, la economía de Estados Unidos y las economías de Latinoamérica. El plan económico que Putin solicitó a la Academia de Ciencias es motivo de fuertes críticas por parte de la oposición liberal rusa, quienes expresaron su desacuerdo a través de la prensa en diarios liberales como Vedemosti y Novaya Gazeta de Gorbachov. Según ellos, este plan es un capricho de Putin, quien además deja la economía en las manos del político ruso Gaziev, una persona a la que ellos desacreditan diciendo que no es un economista. Pero la realidad es que su disgusto con Gaziev tiene que ver con que él no es un economista liberal ni marxista, y siempre fue crítico del sistema de saqueo que se aplicó durante los 90 en Rusia. Gaziev, como economista físico, ha colaborado con los círculos de Lyndon LaRouche, y el mismo LaRouche fue varias veces invitado a exponer en conferencias auspiciadas por Gaziev. La revista EIR del Movimiento Internacional de LaRouche publicó en el año 2001 el primer plan económico que Gaziev escribió para Putin, que está basado en un estudio de la economía física y su aplicación en el contexto ruso, y plantea los lineamientos fundamentales de la recuperación económica rusa, de la cual hoy ya se están experimentando efectos concretos. Esto demuestra que la economía física está totalmente vigente, ya que se trata de una ciencia universal que provee soluciones para casos diferentes debido a que considera como su principal activo económico el desarrollo continuo de la mente humana, estableciendo de esta manera una de sus premisas básicas, que no hay límites al crecimiento. Veamos los lineamientos fundamentales del Plan de 2000 de Gaziev para darnos una idea de cuáles son los desafíos actuales, mucho mayores, de una economía que ha pasado a través de un proceso de recuperación y crecimiento. Estrategia para el desarrollo del Estado hasta el año 2000. 1. Introducción. La meta de la estrategia es el desarrollo de la Federación Rusa. Se señala que las precondiciones objetivas para lograr estas metas son altas tasas de desarrollo económico, que sobrepasen notablemente las tasas de los países vecinos y la comunidad mundial. Así, la creación de condiciones para un crecimiento económico efectivo, basado en inversiones en la modernización tecnológica y estructural de la economía doméstica, que eleve el nivel de bienestar de los ciudadanos de Rusia, se vuelve la meta más importante del Estado ruso. 2. Consolidación social como las bases del desarrollo del Estado. En la parte 2 se ocupa de la composición de la sociedad al momento de abordar la estrategia económica. Se explica que se crearon 2 capas sociales muy distintas en Rusia, aquellos que acceden a estándares de vida occidentales y los pobres, que ganan menos de lo que cuesta la canasta básica de bienes.
El informe advierte que estas dos capas tan marcadas son la precondición para el rompimiento de la sociedad y para el conflicto social, y expresa que la consolidación social es además una condición necesaria para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el desarrollo consistente de la sociedad civil. Luego aclara su visión sobre la economía, especificando que ninguna de las dos versiones, un Estado paternalista como la Unión Soviética y un Estado liberal que no interviene, pueden servir como base para el fortalecimiento de la cualidad del Estado ruso y para superar crisis sistémica social y económica. Aquí se propone que el mismo Estado ayude al establecimiento de una clase intermedia para resolver las diferencias y consolidar nuevamente la pertenencia nacional donde se puede crecer, desde el núcleo familiar en los diferentes emprendimientos, empresariales, profesionales, científicos, sociales, etc. 3. Un concepto de desarrollo. Sección 3.1. Como se expresó en la introducción, la estrategia pretende lograr una economía de crecimiento. En la parte 3 del informe se brindan conceptos muy importantes, como qué se quiere decir con la palabra desarrollo y qué significa el consumo dentro de esta visión estratégica para la economía rusa. Sobre el concepto de desarrollo, se explica que las características de crecimiento económico cualitativas son más importantes que las cuantitativas. Desarrollo no es tener más de lo mismo o una acumulación de algo, ya sean bienes, divisas o cualquier otra cosa. Se resalta que el sector de la industria será el sector preferencial a desarrollar. Es su crecimiento el que determina el nivel de actividad de la inversión y la modernización tecnológica de la producción por un lado, y por el otro, el crecimiento y la estructura del consumo de la población. En esta misma línea, consumo no significa un consumo mínimo, sino más bien normas de consumo que corresponden a un nivel de vida decente, que la mayoría de los ciudadanos rusos podrán alcanzar. Esto servirá como incentivo para la actividad económica, tanto laboral como empresarial. Sección 3.2. Luego se analizan y enumeran los problemas y limitaciones del crecimiento, que se pueden resumir en los siguientes puntos. Deuda externa, donde se recomienda una reestructuración de la deuda. Inversiones limitadas, donde se habla de la fuga de capitales. Relaciones de precios. Grandes monopolios hacen que los precios sean inaccesibles para muchas industrias y para gran parte de la población. Sistema financiero poco desarrollado. No reinvierte en la economía real y no trabaja para la productividad del país. Insuficiencia de la demanda doméstica, recursos agotados. Sección 3.3. A continuación establece que la estrategia contaría con 3 etapas del desarrollo. Primero, un periodo de altas tasas de crecimiento y ampliación de las inversiones basada en adquirir las habilidades que requiere el proceso de la circulación de la economía. Segundo, un periodo de tasas de crecimiento sustancialmente menores, debido a la utilización de las reservas existentes y la demora de poner en línea las nuevas capacidades. La duración de este periodo está ligada al éxito que se tengan las inversiones hechas durante el primer periodo. La calidad del crecimiento económico se elevará, sin embargo, dado que será la resultante del desarrollo de tipos más elevados de tecnología en la producción. Tercero, a partir de 2005 sería el tercer periodo donde se lograría una trayectoria de desarrollo regular. Sección 3.4. Formación de una estructura regional efectiva en la economía. 4. El capítulo siguiente son los principales elementos de la política económica. Sección 4.1. Fortalecimiento de las bases de los mercados en la economía. Para la modernización de la economía debe haber una nueva etapa de reformas institucionales, un nuevo enfoque para desarrollar e implementarlas. Los mercados son necesarios para asegurar el crecimiento económico. Se da como ejemplo que en ese momento en Rusia no hay un mercado de crédito ni un mercado de bonos para el comercio, y que el crédito interbancario está demasiado segmentado y débil para proveer el requisito de la redistribución de los recursos financieros. Se resalta la necesidad de los mercados de capital para que sean los intermediarios de la inversión. Estrategia para el sector del Estado. Resalta que el Estado como tal no es un inversor común, sino uno especial. Para el Estado, el resultado de implementar un proyecto no es solamente, y tampoco en gran medida, la ganancia de ese proyecto en sí mismo, sino la suma de los beneficios totales que provienen de la implementación de dicho proyecto. En ese sentido, el Estado tiene un interés en proyectos de desarrollo de infraestructura, en inversiones para desarrollar mercados estratégicos, en llevar a cabo programas comprensivos de inversión. Aquí los beneficios para el Estado son los efectos indirectos, la creación de empleo, la expansión de la base de contribuyentes y el aumento de la producción en sectores contiguos de la economía. También recomienda la revisión del sistema de retenciones y una política de inversión consistente que limite el acceso del capital extranjero para reducir la exportación del capital. Reforzar las barreras para la entrada en los mercados de inversión domésticos ayudará a reducir la cantidad de fuga de capitales y evasión fiscal.
Sección 4.2. La promoción de la demanda de productos terminados, donde además se propone la regulación estatal de salarios, es decir, que el Estado establezca un salario mínimo. Esto se ve como parte de la creación de condiciones para el crecimiento de la inversión. Además, se aborda el tema de cómo obtener crédito para las inversiones en la nueva economía productiva. Para esto es indispensable el uso de los recursos financieros ya existentes, que provenían de las grandes ganancias de las exportaciones de materias primas, que resultaban en un balance positivo de la balanza comercial. Para obtener un gran crecimiento es muy importante inducir a las compañías a implementar proyectos de inversión. El objetivo es extender el crédito al sector de la economía real. También recomienda la canalización de los recursos financieros existentes hacia el crédito para el consumo, que crea la posibilidad de elevar el estándar de vida de cada ciudadano individual, ya que esto se podrá convertir simultáneamente en un incentivo para que el ciudadano trabaje de forma más productiva y aumente su propia ganancia regular, que le permita cubrir las cuotas más elevadas que deberá pagar si incurre en un servicio de deuda, seguros, etc. Sección 4.3. Crédito y política monetaria. En esta sección habla de los problemas del sistema de financiamiento a través de los mercados financieros y del sistema de financiamiento a través del sistema de deuda bancaria. Concluye que esto trae aparejada la pregunta de la reestructuración y el refuerzo del sistema bancario, para que éste pueda ser realmente capaz de llevar a cabo las transferencias de capital necesarias para el financiamiento de la economía productiva. Por ejemplo, una reestructuración del sistema bancario basada en el estándar Glass-Steagall. Para el Estado, el aspecto más responsable y difícil de la política de crédito y monetaria, en la práctica, es asegurar que el flujo del crédito bancario se dirija al sector de la economía real. Para aumentar la liquidez del sector real, se necesitan créditos normales del mercado a tasas de interés normales en los mercados, pero las tasas actuales de los créditos bancarios están exageradamente altas en relación a las posibilidades del sector real. Sección 4.4. Política presupuestaria e impositiva. Sección 4.5. Política regional. Sección 4.6. El rol del Estado es una cuestión crucial en cualquier programa económico. El Estado debe incrementar significativamente la responsabilidad que toma y elevar la efectividad de su intervención en tales áreas tradicionales de la vida social, como la defensa, el apoyo en la esfera social, la ciencia básica y la educación. La esfera de responsabilidad del Estado debe incluir al complejo militar industrial. Aquí la principal tarea del Estado es encargarse de que el complejo militar industrial esté orientado a proveer las capacidades para la defensa del país y además elevar la competencia tecnológica del complejo militar industrial para su diseminación en la economía civil. Todo esto a través de la modernización social y económica del complejo militar industrial. El complejo agroindustrial. El Estado debe proveerles asistencia financiera directa con respecto a provisión de gas natural, electrificación, construcción de rutas, educación y salud. De esta manera, la producción agrícola no funcionará bajo condiciones fundamentalmente diferentes a aquellas de la industria. Un tema particular para Rusia como país del norte y potencia marítima es el desarrollo de sistemas de provisión de funcionamiento confiable de calor y electricidad, gasoductos, rutas, vías férreas y puertos marítimos. El desarrollo de estas áreas que no busca directamente una ganancia comercial, sino que al mismo tiempo determina el funcionamiento efectivo de toda la economía, debe estar en el centro de atención del Estado. 5. Reforma del poder y fortalecimiento de la base social para las reformas. 6. Principales elementos de una política económica de corto plazo. Esta parte del informe aborda los conceptos básicos negativos y positivos con los que hay que trabajar en el corto plazo para comenzar a aplicar la estrategia. Sección 6.1. La actual situación macroeconómica, donde se explica que hasta entonces la economía había dependido de la exportación de materias primas. Sección 6.2. Medidas para elevar la tasa y la estabilidad del crecimiento económico. Aquí realiza una aclaración muy importante para la economía física sobre la inflación. Ciertamente, la canalización de los recursos financieros disponibles en la economía puede incrementar las tasas de inflación. Al mismo tiempo, es la tarea natural del gobierno canalizar los flujos financieros para lograr el máximo efecto para el crecimiento económico, manteniendo al mismo tiempo bajo control el proceso inflacionario. Recomendaciones sobre asignación de ingresos. Incrementar la inversión sustancialmente en el Banco de Desarrollo ruso, el Banco de Agricultura ruso y la Agencia de Reestructuración de las Organizaciones del Crédito y el Banco de Alcance Nacional Sberbank. También pone como central la ampliación del Ministerio de Energía para permitir el desarrollo estable de la economía rusa, controlando el alcance actual y futuro de los recursos de combustible y energía. Al mismo tiempo que en Rusia Putin está poniendo en marcha importantes planes políticos para plantear una estrategia de profundización a todo lo que acabamos de analizar,
en Europa se realizaba el Foro Económico de Davos, donde economistas funcionales al sistema de saqueo del FMI y gobernantes de las naciones europeas quebradas le exponían al mundo su visión sobre cómo seguir profundizando esta crisis económica global. Luego, el 25 y 26 de enero se celebró la cumbre Unión Europea-CELAC en Chile, donde la presidenta argentina resumió claramente qué se está discutiendo en esos lugares. Y Merkel también dice que hay que tener regulación sobre esto porque si no es imposible. Ella manifestó muy claramente que durante los años 2008 y 2009, Banco Europeo y todos los países en general de la UE, grandes inyecciones al sistema financiero y sin embargo todo eso no fue la economía real, sino que constituyó un incremento más para las operaciones de derivados, etcétera, etcétera, con lo cual creo que hay un consenso ya muy generalizado en dos cosas, en la necesidad de una regulación financiera global. Está impactando mucho, yo lo escuché en varios presidentes. Aunque se está discutiendo la reforma financiera y bancaria hasta ahora, lo único que se puede vislumbrar son sus intentos de seguir resguardando los poderosos intereses bancarios y financieros, tratando así de parchar un sistema que ya está quebrado, algo imposible de mantener en el largo plazo. La pelea se vuelve muy clara en el contexto de la disputa actual que sostiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional, organismo que acaba de atacar a Argentina por sus cifras de inflación con una moción de censura contra el país. Argentina respondió como ninguna nación se atrevió a hacerlo hasta ahora, exponiendo la naturaleza de las decisiones del organismo, diciendo: la lógica es evidente. Este desendeudamiento de la Argentina ha sido y es un mal ejemplo para el sistema financiero y tiene que ser corregido. La política de endeudamiento que propone el FMI termina en un círculo vicioso de exclusión social, empresas quebradas y desocupación, como la que hoy se ve en varios países de Europa. El entendimiento y la aplicación de la economía física es el desafío de la nueva etapa de desarrollo productivo que Rusia y Argentina, entre otras naciones, tienen enfrente. Es el desafío del futuro que queremos lograr, y es parte de vencer la amenaza de la oligarquía financiera con una estrategia positiva, evitando la profundización de los conflictos sociales y bélicos y dándonos una oportunidad para avanzar como especie.